a este foro organizado por la Cámara Nacional de Turismo titulado Visionando el 7 de junio 2021. Entre todas las actividades económicas en el mundo, tenemos actividades productivas, extractivas y de servicios. La actividad de servicios, entre ellas el turismo, ha sido la más golpeada sin duda en el marco de esta pandemia. En el Perú, 3,5 millones de personas están vinculadas directa e indirectamente a la actividad turística. La Cámara Nacional de Turismo, con sus gremios asociados y las cámaras regionales de turismo, a lo largo y ancho del territorio nacional, hemos creído oportuno y conveniente organizar este foro, como su nombre indica, visionando ese futuro, el futuro que buscamos, un futuro de paz, de tranquilidad, con un escenario propicio para desarrollarnos todos. Hoy tenemos a dos distinguidos expositores. El primer expositor es el señor Carlos Basombrío Iglesias, ex ministro del Interior, y el segundo expositor es el señor Óscar Pérez Torres, ex diputado. Él es de nacionalidad venezolana y es el presidente de la Unión Venezolana en el Perú. Sin más que decirles, dejo el pase a don Carlos Basombrío Iglesias. Bienvenido, muy buenas tardes. Adelante, Carlos. Me toca exponer por 20 minutos, siguiendo las instrucciones de Eduardo Sevilla, gran amigo, un caballero con el que tuve el gusto de trabajar en el periodo que fui ministro del Interior. Me honra también estar con tantos de ustedes, he visto que hay una participación amplia, y quiero decirles que estas elecciones, desde mi punto de vista, son uno de los momentos más difíciles para el país. No nos ha tocado en suerte un escenario, digamos, más o menos normal, digamos, en unas elecciones, sino nos ha tocado una situación muy extraña que nos coloca ante una situación muy difícil, visionando ese y que futuro, voy a tratar de explicar. el futuro que buscamos, un futuro de paz. Empiezo con decirles que tenemos que tomar en cuenta quiénes pasaron a la segunda vuelta y con qué porcentaje de votos. Fíjense, si nosotros partimos del hecho de que son 24 millones de electores, 24 millones y medio de electores, hubo la abstención más alta en nuestra historia electoral de muchísimos años. Más de 6 millones de peruanos decidieron no votar simplemente por la pandemia, porque no les gustaba ninguno, etcétera, etcétera. Si sumamos a los 18 candidatos todos juntos, solo votaron por los 18 juntos 14 millones. Es decir, un poquito más de la mitad votaron por los 18 candidatos juntos. Sumando a los dos que pasaron a la segunda vuelta, llegamos a 4 millones. Es decir, 20 millones no votaron por ellos. Esa es la magnitud de la minoría que ha llegado a la segunda vuelta. No solo eso, sino los que votaron blanco y viciado le ganaron a quien quedó primero, que sacó 2.687.000, que es aproximadamente el 12% de los votos posibles. Y Keiko Fujimori sacó menos todavía, 8%. Es decir, tenemos una elección en la que compiten dos minorías, totalmente minorías. Eso no nos había ocurrido, creo, nunca en nuestra historia política. Hoy día quienes compiten fueron votados en la primera vuelta por 1 de cada 5 peruanos. 1 de cada 5 peruanos. Es decir, es una elección muy complicada porque 4 de cada 5 peruanos tenemos, porque yo tampoco voté por ninguno de ellos, tomar una decisión muy difícil en un contexto muy polarizado, en un contexto en que hay mucha información que tampoco es cierta, otra que sí lo es, etcétera. Entonces, yo quisiera decir mi experiencia y lo que yo conozco de esta historia. A mí me tocó, y sobre eso voy a hablar principalmente, siendo absolutamente consciente y
de que la otra opción es una opción también muy complicada para la gente y para mí en llegar a apoyarla, porque es una opción de un partido que ha estado muy cuestionado, de una candidata que está muy cuestionada y que un poco lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. La pregunta que me hacía Eduardo para participar en este panel es ¿qué significaría la victoria de Pedro Castillo? La pregunta que uno tiene que hacerse primero es ¿quién es Pedro Castillo? Yo tengo a veces dudas de que él mismo sepa quién es Pedro Castillo. Entonces, en términos políticos me refiero, por supuesto. Lo que me queda claro es que tiene una ansiedad muy grande de llegar al poder y se está acomodando a cada una de las nuevas circunstancias en función de ese objetivo. Lo que yo sé, y es sobre lo que voy a hablar, lo conocí mucho antes de que el señor Castillo tomara la decisión de postular a las elecciones. Lo conocí hace 4 años atrás, exactamente, un mes más, un mes menos, cuando estalló una huelga en el Perú, que voy a explicar rápidamente, y que tenía como líder este señor, el maestro Castillo, ¿no? Aquí empieza una de las cosas que a mí me ha impactado desde entonces y que me sigue impactando ahora y que me hace imposible sentir ninguna simpatía por él. Es su innegable vínculo con Sendero Luminoso. Cuando estalló la huelga, los organismos de inteligencia de la policía, los que capturaron a Ismael Guzmán, etcétera, me pidieron reunirse conmigo y explicarme en detalle quién era este señor Castillo. Y me dijeron y me documentaron con pruebas, a mi juicio, irrefutables, que el señor estaba dispuesto a tener un entorno cercano a Sendero Luminoso. La juventud es un tema, y el Perú que no hemos sabido hacer docencia, para muchos de ustedes jóvenes, que son jóvenes, no saben lo que fue Sendero Luminoso. Por eso he buscado unos extractos brevísimos del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que fue convocada por el gobierno de Paniagua y luego implementada durante el gobierno de Toledo, donde personas independientes de distintas posiciones, comisionados, hicieron un informe inmenso, y les cito algunas de las conclusiones. La primera es que fue el hecho, voy a picar un poquito, para no tengo todo el tiempo que quisiera, las víctimas fatales de la violencia fueron 70.000 personas aproximadamente, según la Comisión de la Verdad. 70.000 personas. Cifras que fueron peores a todas las guerras sufridas por el Perú, en todas las guerras civiles y también en la guerra con Chile. Más muertos murieron en esos años de ese enfrentamiento que duró entre los años 80 hasta comienzos de los 90. La causa inmediata, dice de la Comisión de la Verdad, fue el desencadenamiento del conflicto armado por el Partido Comunista Perú Sendero Luminoso, de iniciar una lucha armada contra el Estado. ¿Saben qué día empezó la acción armada de Sendero Luminoso contra el Estado? El día en que se restauraba la democracia. El 18 de mayo de 1980, asaltaron un pueblito que se llama Chuschi y quemaron las árboles. Al comienzo, hecho aislado, nadie le dio tanta importancia. Pero pasó el tiempo y se fue convirtiendo en un problema gigantesco. Dice la Comisión de la Verdad, el PCP Sendero Luminoso desplegó extremada violencia e inusitada crueldad, que comprendió la tortura y la sevicia como forma de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que controlara. Dice la Comisión de la Verdad que era un proyecto militarista y totalitario, que desdeña el valor de la vida y negaba los derechos humanos. Por último, podría pasarme días explicando todas estas cosas, el PCP logró su cohesión interna a través del llamado Pensamiento Gonzalo, demostrando un culto a la personalidad de Ismael Guzmán Reynoso, que era el líder de esa organización. Esa introducción la hago para empezar a describir el proceso que yo expuse. Estas
pocas láminas son parte de una exposición que yo hice ante el Congreso de la República en julio de 2017, si no me equivoco, el mes, donde yo le expliqué a los señores congresistas de la República de entonces que no era posible para el gobierno peruano recibir como un interlocutor válido para conversar a alguien que se había vinculado con tanta cercanía a Sendero Luminoso. Ojo, porque acá circulan muchas historias. Jamás dije que los maestros del Perú estaban vinculados a Sendero Luminoso. Dije que en la dirigencia del SUTEP participaba, sí lo estaba, y ni siquiera he dicho nunca, porque no tengo para eso pruebas, de que el señor Castillo sí sea senderista. Lo que sí tengo pruebas es de que estuvo y está muy, muy cercano a ellos. Movadef es un organismo de fachada que crea Sendero Luminoso, el propio de Manuel Guzmán, con el fin de tratar de conseguir la libertad de Ismael Guzmán en algún momento. En el punto 2, para no ir más allá, dice que se adhiera o se guía según acuerdo por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento de Gonzalo, el que justo habíamos visto es parte del ideario fundamental de Sendero Luminoso. Además del Movadef, en el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, que ha estado controlado por una organización de izquierda radical, Patria Roja, muchos de ustedes lo van a haber escuchado de alguna manera, pero que no es senderista y está, digamos, un poco menos a la izquierda, o bastante menos a la izquierda que los senderistas. Los senderistas forman un SUTEP que llaman el SUTEP CONARE. ¿Qué significa CONARE? SUTEP CONARE Movadef significa... CONARE significa Comisión Nacional de Reconstrucción del SUTEP. Es decir, ellos querían reconstruir el SUTEP en la línea del Movadef. Entonces, y por supuesto, adoptan la misma ideología. ¿Qué cosa pasa? Pasa el tiempo y el SUTEP CONARE, como pasa casi siempre con las organizaciones radicales de izquierda, se divide en dos partes. Casi siempre se dividen. Eso es muy conocido. Y un señor, el señor Hayo Hayata, dirigía una de las organizaciones, y otro señor Pantoja Fernández, ambos claramente vinculados a Sendero Luminoso, pero entre ellos se dividen, como es usual y mencionado. Y necesitaban reunificarse, porque ellos lo que querían era controlar el SUTEP. El SUTEP es una organización, y ahora ya está destruida por la acción de este señor Castillo. El SUTEP era una organización representativa de los maestros, muy importante, que había obligado al Ministerio de Educación desde hacía décadas a solo conversar con ese sindicato, el SUTEP. No importa, los dirigentes cambiaban, pero solo se podía conversar con el SUTEP. Era el sindicato único de la educación. Y estos señores no podían ganarle a los maestros que había en el SUTEP, porque eran relativamente pocos. Entonces decidieron hacer una huelga y en la huelga tener como demanda principal que sean reconocidos ellos como el verdadero SUTEP. Hicieron una convención para planificar la huelga y a quién eligieron como su figura de unidad, quien los iba a unificar y les iba a dar a ellos la unidad que, como veremos luego, eso continuó, al señor José Pedro Castillo de Robles. Él fue el protagonista de la reunificación de los SUTEP CONARE vinculados a Sendero Luminoso. Yo hasta ahí llego en cuanto a su vinculación con Sendero Luminoso, porque nunca jamás he dicho que lo sea, porque no me consta. La policía también solo presentó, les dije que solo podíamos presentar informaciones comprobables y documentadas, y así se hizo con mucha responsabilidad. Estamos hablando hace 4 años y para otra cosa, por eso es que yo lo conocía a este señor desde antes, y por eso es que fue uno de los primeros en que habló sobre el tema, no porque yo esté interesado particularmente en este señor, sino porque era uno de los pocos que lo conocía. ¿Qué cosa ha pasado después
después, en los 4 años que han continuado después de esa huelga, que tenía por objetivo principal reconocerlos a ellos como sindicato, que no lo lograron, porque no aceptamos que se imponga por la fuerza, en una huelga que hubo tomas de aeropuertos, que hubo bloqueos de carreteras por todas partes, una violencia extrema que afortunadamente se logró controlar sin ningún fallecido para mi tranquilidad. Bueno, esa huelga, después de la huelga, el señor Castillo siguió en su idea de que los CONARE reemplacen al SUTEP y siguió vinculados a ellos. Poco antes de inscribirse en el Perú Libre, se retiró del sindicato para poder postular a la presidencia. ¿Qué cosa ya ha sucedido que a mí me parece trágico en el Perú? Ya Sendero Luminoso, este movimiento tan cruel y sanguinario, ha logrado poner por lo menos 6 congresistas vinculados a ellos. 6 congresistas. El señor Bermejo, Guillermo Bermejo, quien está ahorita en un proceso penal, en juicio, en un proceso penal, por haber estado en las bases del BRAEN con los Quispe Palomino y coordinar con ellos, y hay 6 colaboradores eficaces que los indican como la persona que fue a esa zona. El otro, también de la zona del centro, Alfredo Pariona, que según la DIRCOTE participó con otros senderistas en atentados contra la municipalidad de Chilca, junto con otros por entonces estudiantes de la universidad. Pariona, lo ha dicho el señor Pedro Morales, que ha sido diputado en esa época, amenazó de muerte a su familia. Edgar Tello Montes es brazo derecho de Castillo y estuvo en toda la huelga del SUTEP y siempre vinculado a los... él firmó en protesta contra el Jurado Nacional de Elecciones, no permitió que el MODAEF participe en elecciones, y estos 3 otros que también han sido identificados como vinculados a esta organización Sendero Luminoso. El otro tema es su vinculación con Vladimir Cerrón, líder Perú. Vladimir Cerrón viene de una vertiente ligeramente diferente. Cerrón se educó, se formó en Cuba en la época más dura de la Revolución Cubana, hace ya 25 años, 30 años, y luego regresó al Perú y poco a poco fue hasta llegar a formar Perú Libre. Cerrón está inspirado en la Cuba inicial, en la Cuba donde todo era estatal, donde hasta las bodegas eran estatales, y un poco ese es el origen de su programa de gobierno, que plantea una serie de cosas que vamos a ver en este momento. El señor Cerrón tiene muchas acusaciones de corrupción cuando ha sido gobernador regional, pero ya está condenado por una de ellas a 4 años de prisión suspendida. En la primera vuelta, Cerrón fue el mentor, vaído del Partido de Perú Libre, y ese fue el programa con el que fue Castillo, solo que ahora se ha dado cuenta de que si él sigue mostrando el programa con el que entró a las elecciones, va a tener más dificultades de ganar las elecciones. Cerrón se define marxista, leninista, mariateguista, y ustedes habrán visto, sigue siendo muy activo en estas elecciones que estamos viviendo. ¿Qué cosas hay, por ejemplo, en el programa de Cerrón, Perú Libre, con el programa que está inscrito en la ¿cómo se llama? El Jurado Nacional de Elecciones, porque los partidos no presentan un programa de gobierno cada 3 semanas, presentan un programa de gobierno, que ahora el señor Castillo decidió que va a presentar otro programa de gobierno, entonces ya no tiene el programa de gobierno con el que se presentó, sino otro, porque a él ha decidido que es otro el programa de gobierno. ¿Qué plantea, entre otros puntos, por ejemplo, la estatización o realización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos?
Antamina, Toromocha, Marcona, Quellaveco, Toquepala, pasarían a control del Estado en este esquema. También el gas de Camisea, los pozos petroleros, la refinería, las centrales hidroeléctricas. Todo eso pasaría a control del Estado y manejado por funcionarios cercanos al nuevo presidente, como es lógico. Pero también, y eso tiene mucho más que ver con ustedes, lo han planteado en relación a los principales, a los servicios como corredores aéreos, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras, bueno, servicios de pensiones también, etc. Y también algo que les concierne muy directamente, tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico, Acuerdo de Asociación Transpacífico, entre otros, que según ellos nos han convertido en una colonia comercial y serán, como dice, ya no me acuerdo de la palabra exacta, anulados. En la otra cercanía, estamos hablando de todo, yo no digo que Castillo sea antaurista, sea el autor de este plan, no, lo es el señor Cerrón, pero él ha ido con ese plan de gobierno y lo ha defendido además en la primera vuelta. Ahora ya, claro, ya no se atrevería porque eso lo sacaría rápido de la posibilidad de ganar. Entonces ha puesto otro plan de gobierno con mucha tranquilidad y le ha pedido a Cerrón que se calle, cosa que no está logrando, hecho sea de paso. La otra cosa que a mí personalmente, como persona que por haber sido ministro del Interior y antes viceministro del Interior, le tiene un aprecio especial a la policía, me parece abominable su relación con Antauro Humala. Antauro Humala es una persona que hizo una insurrección en Andahuaylas contra el gobierno de Toledo, muy popular, pero democrático y elegido por el pueblo, y él se insurreccionó con sus reservistas, un grupo muy grande de reservistas, en Andahuaylas, para buscar la renuncia de Toledo y la convocatoria, ojo, a una nueva constitución a través de una constituyente. En ese proceso mandaron policías de Lima, con una irresponsabilidad muy grande, mandaron un grupo que no era un policía de combate, que hubiera podido enfrentar en igualdad de condiciones a esta insurrección violenta, armada. Mandaron a policías dedicados a seguridad ciudadana de una unidad que yo he conocido mucho, el Escuadrón Verde. Y los asesinaron, pero no hubo un enfrentamiento, a la distancia, y los mataron a todos. Estos 4 policías héroes de la Policía Nacional murieron asesinados y Antauro Humala reivindicó esas muertes, se felicitó de que los hayan matado y bueno, fue atrapado, perdió su insurrección y fue condenado a 22 años de prisión, que todavía faltan para que termine. Bueno, el señor Castillo ha decidido que el señor Antauro Humala ya cumplió suficiente y dice que lo va a indultar. Es decir, va a poner libre, lo va a perdonar. Quiero decir que eso no lo permite la ley, porque los condenados a delitos graves, como homicidio, secuestro, en particular secuestro, no pueden ser indultados. Eso también le toca al señor Fujimori, hay que decirlo, tampoco puede ser indultado. Y si ustedes recuerdan, PPK cometió el error de indultarlo, pese a que la ley no lo permitía, lo hizo porque le parecía llegar a muy anciano, bueno, hay consideraciones ahí, pero los jueces dijeron y lo obligaron a retroceder y el señor Fujimori tuvo que regresar a la cárcel. Ahora Antauro Humala ya da declaración, están sus reservistas en los mítines del señor Castillo, y ya da declaraciones casi como si ya estuviera él particularmente en el poder. Una muy conocida, que ha sido conocida hace pocos días, que la ha reconocido como suya, por supuesto, es una donde dice que reflexionando sobre qué puede hacer una vez que lo indulten, dice lo otro que puedo hacer es regresar al ejército, dice, seguro en vez de ir a la política directo. Mi promoción agarra el comando del ejército el próximo año.
Entonces, si hay un juicio pendiente de retorno al ejército, y ahorita que manejamos el Ejecutivo, simplemente el ejército se allana. Lo que él continúa desarrollando es que él controlaría el ejército para que la revolución de Castillo, lo dice textualmente en el audio, pueda continuar exitosamente. A mí personalmente me parece otra de las juntas que a mí me hacen tener una relación imposible de respeto a esa candidatura. Otro tema que es importante, también lo habrán escuchado mucho, es el referéndum para una nueva constitución. Un referéndum ahorita, imagínense, gana Castillo y él ha dicho que en los primeros 100 días va a convocar a una nueva constitución. Con el entusiasmo de alguna parte importante de sus partidarios y con el rechazo de otra parte importante de los peruanos y del Congreso que está en contra mayoritaria, el nuevo Congreso. Se armaría el lío enorme en los 100 primeros días para este objetivo de volver a tener una nueva constitución. Y si lo consigue, y después voy a explicar por qué no lo puede conseguir desde la ley, tendríamos 2 años de constituyente, por lo menos, en el cual todo estaría paralizado de nuevo. Ustedes, por ejemplo, a la espera de que salga de la constituyente, porque nadie querría invertir cuando hay una persona con estos antecedentes, con estas referencias, que quiere refundar el Perú bajo su forma de ver la vida. Pero además, el señor, pese a que ha jurado respetar las instituciones y las leyes actuales y la Constitución actual, no puede, dentro de la ley, no puede convocar a una constituyente porque no tiene los votos para hacerlo. Se necesita que se vote en el Congreso para hacerlo. Y vean a ustedes, Perú Libre más Juntos por el Perú, que son los 2 partidos que quieren una nueva constitución, tienen 42 votos. Los partidos más de derecha vinculados, que van a votar de todas maneras con Fuerza Popular, tienen 44. Y hay que sumarle muy probablemente los votos de APP, de Acuña, con 15 votos también, y la mayoría van a alinearse por acá, como es lógico. Acuña está haciendo campaña por Keiko Fujimori en el norte del país. Pero además están AP, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado, que tampoco están en esta línea. Entonces, no es posible convocarla y lo sigue insistiendo, y a mí eso me indica que no está muy dispuesto a respetar la Constitución, porque si él convoca un referéndum sin que la Constitución lo permita y los votos del Congreso lo permitan, estaría infringiendo la Constitución y cometiendo una falta grave que es causal de vacancia. Entonces vamos a entrar en un torbellino de cosas sumamente desagradables. Y no es cualquier cosa, porque esta es la posición principal que defiende el señor Castillo. ¿Por qué creo en particular que es un duro golpe al sector turismo? Porque justo cuando trata de recuperarse de la pandemia le viene este torbellino social tan complicado. Por la segunda cosa, porque en el Perú el 80% de la inversión es privada y esta se retraerá al mínimo. Nadie va a invertir si no tiene reglas claras de lo que se viene después. Y en el caso del turismo me atrevo a decir que debe ser 100% privada. Es decir, más allá de mantener lo mínimo, las industrias de turismo van a dejar de invertir por lo menos por esos 2 años y esperando que venga una constituyente de llegarse a dar por la fuerza, con lo cual tendríamos una situación trágica para el sector turismo y por supuesto para quienes laboran en él. La otra cosa es todos sus anuncios de expropiaciones, las denuncias contra los tratados de libre comercio, cerrar el país. En lugar de abrirlo, cerrar el país, nos van a volver un paria internacional. Y como ustedes saben, los turistas no buscan destinos. El turismo de aventura no consiste en ir a buscar países donde hay situaciones tan complicadas, y también saben que sobran los destinos en el mundo. Y creo que sería muy malo para el sector turismo. Termino acá. Yo sé que la elección no es fácil para ninguno de nosotros. Yo lo resumo en quién ganará, lo pésimo o lo muy malo. Lamentablemente, tal cual yo lo veo,
estamos entre dos opciones, una pésima y una muy mala. Muy mala. No me queda ninguna duda. Eso explica por qué un señor con tantas limitaciones de experiencia, con tan poco conocimiento del Estado, con juntas como la que tiene, con tantas contradicciones, sigue ganando en el voto. Solo le explica el que hay un rechazo enorme a la candidata que compite con él. Entonces estamos en una elección muy difícil, muy dura, donde se enfrentan lo que yo considero, cada quien toma sus propias decisiones y no tiene por qué no hacerlo, lo pésimo frente a lo muy malo. ¿De dónde van a salir el resultado final de los que hoy día quieren votar en blanco, viciado o no ir a la elección? Depende de qué decisiones tomen al final, dependerá del resultado de la elección. De repente eso le asegura la elección al señor Castillo, de repente eso le permite la elección a la señora Fujimori, pero lo cierto del caso es que todavía no está definida la elección y va a ser muy angustioso para todos, partidarios de uno o de otro, el resultado. Eso era lo que quería exponer e insisto en que yo soy muy consciente de que estas son las peores opciones que podríamos tener en el contexto del Bicentenario 2021. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia de vida a lo largo de tu labor como ministro del Interior. Y te reiteramos el agradecimiento por tu tiempo valioso, tu disposición y tu claridad, sobre todo ese punto de vista y la didáctica con lo que has hecho. Ahora nos toca dar pase al señor Óscar Pérez Torres, es diputado de nacionalidad venezolana y presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú. Adelante, Óscar, por favor, más que bien. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Por supuesto, saludos cordiales al doctor Eduardo Sevilla, un gran amigo, además, a quien los venezolanos tenemos muchísimo que agradecerle por la gestión exitosa que llevó adelante al frente de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en épocas en que casualmente, a quien también debo agradecer muchísimo, el doctor Carlos Basombrío, era ministro del Interior, y comenzó esta política migratoria con visión humanista, que obviamente rompió con paradigmas y con mitos y sirvió para que otros países comenzaran a emular lo que se estaba haciendo en el Perú y que lo ha seguido haciendo con muchísimo éxito en nuestra flamante Superintendente Nacional de Migraciones, la doctora Roxana de la Cuesta. Así que, en verdad, muchísimas gracias por la invitación a este foro, dejando bien en claro de que voy a conversar, porque de esta manera lo que voy a exponer, bajo ningún concepto, tiene que ver con mi participación en la contienda electoral, en la cual obviamente no tengo el por qué inmiscuirme en mi condición de extranjero. Solamente trataré de relatar como un venezolano más lo que ha sido la tragedia que nos ha tocado enfrentar como país, como pueblo, y que obviamente tiene su génesis, tiene su inicio, tiene un inicio que obviamente muy pocos conocen y que la gente lo resume ciertamente solo en hablar lo que se está viviendo en este momento con Nicolás Maduro al frente del poder de facto en Venezuela. Obviamente que además me siento muy identificado al hablar ante este foro, porque la actividad que yo a mí realizar al momento de llegar al Perú, a donde tuve que llegar escapando de la persecución atroz que se inició en mi contra por parte del régimen de Hugo Chávez por pensar distinto, solamente por pensar distinto, la actividad que me tocó desarrollar cuando el Perú me abrigó, me abrazó, brindándome libertad, fue precisamente la de turismo. Haber tenido una agencia tenía una empresa de transporte turístico que es la que durante 5 años me permitió a mí aquí salir adelante y conocer en buena medida a lo largo y ancho las bondades de este gran país. Yo quiero comenzar por decir algo. Creo que a los venezolanos algo que nos hizo muchísimo daño en la década de los 90
fueron dos frases, o sea, algo que se recoge en dos frases, que era, él no puede hacerlo, y la otra frase era, yo no creo que lo haga. Y los venezolanos constantemente nos paseábamos en esas ideas. No, él no puede hacerlo, porque la Constitución no le va a permitir a Hugo Chávez Frías adelantar algunas acciones de corte totalitario, dictatorial, porque sencillamente no está expresado en la Constitución, para ese momento la Constitución del 63. Y lo otro era, no, yo no creo que haga eso, no se va a atrever a hacer eso. Sería una locura hacer eso, yo no creo que lo haga. Y así comenzó todo. Y comenzó con un proceso de descalificación y pérdida de legitimidad, en la cual se trabajó por un buen tiempo por parte de estos sectores de la izquierda venezolana, buscar deslegitimar a los poderes públicos constituidos y a todas las instituciones del Estado venezolano y buscar con ello alimentar un descontento social, sobre todo los sectores más populares de nuestro país, argumentando de que los pobres no tenían voz y había que trabajar para que los pobres en Venezuela definitivamente pudiesen ser reivindicados y pudiesen ser sacados de la pobreza. Y la gente se enganchó en ese discurso de Hugo Chávez Frías, que primeramente intentó en el año 92 asumir el poder a través de una intentona golpista el 4 de febrero del año 92 y luego el 27 de noviembre, estando él preso, algunos de sus acólitos trataron de tomar por la fuerza el poder el 27 de noviembre del mismo año, del año 92, y no lo pudieron hacer. Luego irrumpe en la política electoral Hugo Chávez, un improvisado Hugo Chávez Frías, sin ningún tipo de propuesta concreta para sacar al país de la crisis, sin ningún tipo de argumentación lógica que le permitiera sostener todo ese aparataje de reivindicación que le estaba ofreciendo el país, pero la gente se enganchó en eso que pudiese parecer el salvador de una patria, de un país que iba, según palabras de ellos, hacia el descalabro y hacia el colapso total. Así que en el año 98, finalmente Hugo Chávez, elegido presidente de la República con una abrumadora mayoría, no sin antes haber escuchado durante todo el proceso electoral, y ustedes seguramente han escuchado algunos testimonios audiovisuales de esto, no sin antes escuchar que Hugo Chávez se comprometió a respetar la libertad de expresión, a respetar la alternancia en el ejercicio del poder y entregar la presidencia de la República a los 5 años, como correspondía según mandato de la Constitución Nacional, a permitir que los empresarios pudiesen seguir desarrollando sus actividades con total normalidad, a respetar la propiedad privada, a seguir a quienes eran distinto a ellos, y obviamente eso motivó a que mucha gente confiara en esta oferta electoral de Hugo Chávez Frías en el año 98. Llega Chávez en el año 98, además con una bandera que utilizó a partir de la mitad de su proceso electoral, de su campaña electoral, que era el de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que parecía una receta del Foro de Sao Paulo, una Asamblea Nacional Constituyente que todos los juristas venezolanos decían no la puede convocar porque eso no está establecido en la Constitución. No la puede convocar. Y no la puede convocar porque no está en la Constitución. Y Chávez y sus seguidores más cercanos comenzaron a esgrimir una consigna de que si bien era cierto, no aparecía en la Constitución, se le podía consultar al pueblo, pues soberanía popular reside o residía en ese momento en el pueblo, y si el pueblo, a través de un referéndum consultivo, decidía que sí se podía aprobar esa Asamblea Nacional Constituyente, sencillamente la voz del pueblo era la voz de Dios, y en Venezuela, como decía la consigna, en Venezuela manda el pueblo.
Total, llega Hugo Chávez Frías al poder, de inmediato comienzan a trabajar, convocan esta Asamblea Nacional Constituyente en el año 99, hoy alcanzan la mayoría en esta Asamblea Nacional Constituyente, y uno de los primeros decretos de esta Asamblea Nacional Constituyente fue declararse plenipotenciaria, declarar su carácter plenipotenciario, o sea que la Asamblea Nacional Constituyente estaba por encima de cualquiera de los otros poderes constituidos del Estado venezolano. Y esa fue uno de los primeros decretos. Entonces, el resto de los poderes se tenían que subordinar y las instituciones del Estado venezolano se tenían que subordinar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Ciertamente, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló en el hemiciclo del Congreso Nacional, el Congreso existente en ese momento en nuestro país, bajo el argumento de que iban a cohabitar y que se iba a respetar la independencia y la soberanía, obviamente, y la legitimidad que tenía el Congreso para ese momento. Pero no pasaron más de 6 meses cuando esta Asamblea Nacional Constituyente disolvió el Congreso venezolano y comenzó la discusión de una nueva constitución para nuestro país, esta constitución que es la constitución del año 99, y en donde sencillamente lo que se hizo fue redactar una constitución a la medida de Hugo Chávez Frías. O sea, era una constitución que no respondía a los más altos intereses de nuestro país, sino era una constitución que respondía única y exclusivamente a los intereses de Hugo Chávez Frías y en donde ya se hablaba de la reelección indefinida. Entonces, obviamente echando por la borda lo que había sido una oferta de campaña de que no a respetar la alternancia en el ejercicio del poder desde la presidencia de la República. Y obviamente el argumento de Hugo Chávez Frías en ese momento era que la Asamblea Nacional Constituyente, que él la controlaba, era que representando la voz del pueblo había decidido que eso era así y evidentemente que no tenía él ningún tipo de injerencia en ello. Luego de haberse instaurado esta nueva constitución, la constituyente decidió que tenían que renovar los poderes públicos en nuestro país y se designaron a los nuevos representantes de los poderes públicos en Venezuela y todos, absolutamente todos los designados, incluso hasta la fecha, son militantes del partido de gobierno, del partido oficialista, es ministro, es diputados, gente vinculada al entorno de Hugo Chávez Frías porque ni siquiera guardaron las posturas, sino que sencillamente comenzaron a desmontar todo el aparato del Estado venezolano y comenzó allí todo el proceso que obviamente ustedes luego comenzaron a conocer y que hoy día se conoce a nivel mundial. Pero cuento todo esto porque la gran desgracia de los venezolanos, además de haber iniciado con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder, comenzó con esta Asamblea Nacional Constituyente, que era como una suerte de chicle que se estiraba a conveniencia de Hugo Chávez Frías para acometer todo lo que de manera ocurrente presentaba diariamente. Para contarles solamente algo tan ocurrente de Hugo Chávez Frías, un día en la mañana, ayer estuve hablando con Rosa Inés, su hija pequeña, para ese momento una hija muy pequeña, y Rosa Inés me dice: papá, ¿por qué en el escudo nacional el caballo ve hacia atrás y no está viendo hacia adelante? Y dijo Rosa Inés, razón, el caballo tiene que ver hacia adelante, así que decreto la modificación de la ley de los símbolos patrios de Venezuela y el caballo, porque la niña, su hija se lo dijo, el caballo tiene que ver hacia adelante y no como estaba en el escudo nacional. O sea, a eso sirvió esa Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente sirvió para que se apoderaran del Estado, para que se apoderaran de las instituciones del Estado venezolano
para que a su vez se arremetiera en primer lugar contra la libertad de expresión, y paradójicamente algunos medios que apoyaron en la campaña a Hugo Chávez Frías fueron los primeros. La corrupción se tragó. Hoy día, por cierto, vemos cómo el diario El Nacional, uno de los diarios más importantes de Venezuela, ha sido confiscado y ahora el dueño de El Nacional es Diosdado Cabello, el segundo al mando de ese proceso perverso que se adelanta en Venezuela. Tal vez ustedes no sepan, pero en Venezuela no hay un solo periódico, un solo periódico que circule de manera impresa, ni uno, todos digitalmente, porque el régimen de Maduro, inicialmente el de Hugo Chávez, no les permite que compren bobinas de papel para imprimir periódicos en Venezuela. Y cualquiera puede decir, bueno, que castiguen a los dueños de los medios. No, es que a quien están castigando es a la gente que no está informada de lo que está pasando, en el resto del país. Y obviamente eso es cercenar la posibilidad de que la gente pueda expresar en un momento determinado lo que está pasando en su entorno. La gente no se entera absolutamente de nada. Y no se enteran en Venezuela absolutamente de nada porque está en Internet. Entonces la gente no puede acceder a las redes sociales, no puede acceder a absolutamente nada. Pero además han sacado del aire a medios tan importantes como Radio Caracas Televisión, que era la más importante televisora en nuestro país, y que además quien les habla le correspondió liderar una campaña nacional e internacional para enfrentar en el 2007 el cierre contra este importante medio de comunicación. O sea, no hay libertad de expresión en Venezuela. Pero además, si a eso le sumamos que no se respeta la propiedad privada, que se ha expropiado, se ha estatizado, como lo quieran llamar, cuanta industria productiva había en nuestro país, solamente porque los propietarios de estas industrias no se plegaban, no se subordinaban a los caprichos lógicos y políticos de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro. Sencillamente había que expropiarlo, y hoy por eso vemos que Venezuela es un enorme cementerio de empresas que no solamente han perjudicado a los propietarios de esta, que seguramente sus capitales se los llevaron al exterior, porque no se perjudicó a la gente que era propietaria de esas empresas, sino que con ese cementerio de empresas que tenemos en Venezuela, lo que también tenemos un contingente de millones y millones de venezolanos que han quedado desempleados. No sé si esto es una señal para que vaya terminando, pero voy terminando. Obviamente que esta política de estatizaciones finalmente a quien perjudicó fue al pueblo venezolano. Puedo hablar de la persecución política, cómo más de 6.000 personas en Venezuela han sido objeto de persecución política solo por pensar distinto. Me correspondió a mí iniciar constituyendo en primer lugar el Frente Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y luego el Comando Nacional de la Resistencia, luchar por la defensa y por la libertad de personas que están presas solamente por pensar distinto. Y algo que quiero decir, incluso, ya aterrizando y culminando este relato, porque este es un relato, lo que estoy en este momento haciendo. Quien les habla le tocó, porque un día dije, hay que castigarlos, no le vamos a seguir haciendo el juego. Y en el 2005 se me ocurrió a mí iniciar una campaña en las elecciones parlamentarias del 2005 y dije, voy a hacer un llamado nacional para que la gente no participe en este proceso y deslegitimar unas elecciones que a todas luces van a ser amañadas y vamos a quitarle legitimidad a esa Asamblea Nacional. Y me puse a recorrer todo el país y a convocar a muchas voluntades para que me acompañaran en esto, haciendo un llamado a la abstención, para que en el 2005 no votara en ese proceso parlamentario. Y hoy día puedo decirle que ha sido el peor error político que he cometido en mi vida, pues esa gente, a pesar de que muy pocos participaron en ese proceso y la abstención superó el 80%, no les importó absolutamente nada estas discusiones sobre la legitimidad del proceso y sencillamente se alzaron con esta Asamblea Nacional que hoy día sigue haciendo lo que le viene haciendo o lo que les viene en gana
en nuestro país, ya en la Asamblea Nacional, que otra vez controlaron, sino con la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que lo único que ha traído es pobreza, tristeza y tragedia para nuestro país. Culmino solamente diciéndole algunos datos para que los repliquen. En este momento el salario básico mensual en nuestro país, con el último decreto del 1 de mayo, el decreto de Nicolás Maduro, llevó el salario básico mínimo mensual a 10 millones de bolívares. Eso es el equivalente en dólares a 3.5 dólares. O sea que una persona trabaja todo un mes para percibir 3.5 dólares. La canasta básica alimentaria en nuestro país en este momento tiene un costo de 229 dólares. Que tengan una idea, alguien gana 3.5 dólares al mes y es una cuenta que pueden sacar y que no estoy esperando, sacando de contexto o inventando, no. 10 millones de bolívares es el decreto, fue el decreto de Nicolás Maduro para el salario básico el pasado 1 de mayo. Eso equivale a 3.5 dólares. La canasta cuesta 229 dólares. La inflación está en este momento en 3.713%. Un kilo de huevo para alguien que gana 3.5 dólares al mes, un kilo de huevo cuesta $1.37. Un litro de leche cuesta $1.40. Un kilo de carne cuesta 3.52 dólares. O sea que para comprar un kilo de carne, alguien que gane un salario básico mensual no podría comprarlo. Entonces, realmente lo que estamos pasando en Venezuela en este momento es una tragedia. Los hospitales están totalmente en el suelo. La salud en Venezuela está en terapia intensiva y es lo que ha llevado a que 6 millones de venezolanos hayamos tenido que salir de nuestro país buscando oportunidades, buscando futuro, la posibilidad de salir adelante en medio de este hecatombe que se está viviendo en Venezuela. Así que pudiese pasar mucho más rato relatando algunas de las situaciones tan difíciles que se están viviendo en nuestro país y que tal vez puedan haber sido evitadas si hubiésemos sido más crédulos, si hubiésemos sido más consistentes con nuestra postura de defensa a la democracia, si no hubiésemos hecho nuestro esa verborrea colectiva que nos hizo creer que en Venezuela los pobres iban a tener mucho más poder y que los pobres iban a tener más espacios de reivindicación, y no lo que nos dijeron después, que íbamos a tener gallineros verticales, que íbamos a tener conucos, huertos, chacras en cada una de nuestras casas para poder satisfacer nuestra propia alimentación, que no creímos que se iban a llevar chamanes y gente que definitivamente desde Cuba no tenía ningún tipo de credenciales como médicos y que supuestamente eran los que iban a sacar la salud en Venezuela hacia adelante. Así es que, en definitiva, si algo nos hizo muchísimo daño a los venezolanos fue yo no creo y él no puede hacer eso. Además de haber creído en un discurso de reivindicación que lo único que hizo fue llevar a Venezuela a lo que es hoy día, de pasar de ser el país más rico de Latinoamérica a ser un país que en este momento tiene un riesgo país mucho más alto que el de Haití, que el de Honduras. Así que gracias por permitirme hacer un breve relato para el cual realmente se haría necesario tener muchísimo tiempo para contar muchísimas más cosas. Y obviamente que se me pasó decir que después que llegó Hugo Chávez Fría al poder, hablar de elecciones limpias, hablar de elecciones libres, hablar de transparencia en procesos electorales quedó en el pasado, porque a las instituciones, a uno de los primeros poderes que le echaron mano fue al poder electoral en Venezuela, en donde colocaron como representantes y como jefes del organismo electoral en Venezuela, fueron a militantes del movimiento Quinta República, que era el partido de Hugo Chávez Fría, y obviamente que todas las elecciones que se han realizado hasta el momento han sido elecciones amañadas, que únicamente han buscado desfavorecerlos a ellos
y de garantizar eternizarse, perpetuarse en el ejercicio del poder. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y para adelante, a seguir luchando por lo que creemos y a seguir luchando por una sociedad mucho más justa, pero siempre en democracia y libertad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Óscar, por vuestro relato, por compartir con nosotros su experiencia de vida, transmitiéndonos lo que sabe, lo que conoce, al igual que lo ha hecho Carlos Basombrío en el primer bloque. Nos quedamos con que hace 22 años el pueblo venezolano en gran mayoría decía, no, él no puede hacerlo, no creo que lo haga. Las consecuencias ya las conocemos todos, no hay nada más que explicar. En el Perú estamos a 13 días de ir a la votación. Bien lo dijo Carlos Basombrío, 7.300.000 peruanos no fueron a votar en la primera vuelta. Nosotros, los de turismo, somos 3,5 millones de peruanos vinculados directa o indirectamente a la actividad turística. Vamos por la unidad, vamos por la democracia, vamos a votar todos por el 6 de junio. Muchas gracias a todos por su participación. Tengan muy buenas tardes y reiteramos el agradecimiento a Carlos Basombrío Iglesias y a Óscar Pérez Torres. Que tengan muy buenas tardes.